Bien, entonces lo que vamos a abordar hoy es el diseño de compensadores, que así se le denominan a los controladores eh, CISO o clásicos en el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a hacer una introducción, inicialmente contextualizando cómo se aborda el diseño de controladores, digamos que en la práctica, partiendo de obviamente el modelado y también la instrumentación. Entonces las consideraciones que hay que tener en cuenta previo al diseño. Después empezaremos a ver qué es, a qué se refiere el diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia, inicialmente definiendo lo que son las especificaciones. Las especificaciones de diseño, ¿de dónde parten? El diseño de los controladores pues, parten de la información de los expertos y obviamente eso se traduce en características de los controladores a diseñar. También van fundamentados en lo que es el análisis, ¿no? Entonces se hace el análisis, como ya vimos en la primera parte del curso, que es análisis de estabilidad, análisis de error en estado estacionario y análisis de respuesta transitoria. Obviamente aquí esas especificaciones parten normalmente de la respuesta transitoria en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia, porque es ahí donde se van a diseñar los compensadores. Y bueno, y vamos a revisar los tres tipos de compensadores que se diseñan, que son el compensador en adelanto, el compensador en atraso y el compensador atraso-adelanto de fase. Hay varias formas de diseñar compensadores, ¿sí? Una forma de diseñar compensadores es el método de ubicación de polos, ¿sí? Entonces, mediante una técnica que se llama de relocus, o lugar de las raíces, o ubicación de polos, se puede llegar a, a diseñar compensadores en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Por cuestiones de tiempo y también porque, bueno, es un procedimiento, digamos, largo, no es que sea complejo, sino largo. Entonces en el curso no alcanzamos a verlo. Entonces la idea es que de pronto ustedes, si tienen tiempo, pues revisen cómo se diseñan compensadores en el dominio de la frecuencia mediante el método del lugar de las raíces. Nosotros vamos a ver el diseño de compensadores mediante un método sistemático que se llama en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Mediante digamos que mediante la revisión de parámetros de la respuesta frecuencial del sistema en sus márgenes, sí, en su respuesta de magnitud y su respuesta de fase, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de diseñar compensadores, como les decía, comúnmente el lugar de las raíces y el método frecuencial que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces una vez se revisen las tipologías de compensadores, pues vamos a hacer el diseño, su simulación, evaluación de desempeño y obviamente su implementación, tanto en forma analógica como en forma digital. Y con esto, pues obviamente ya tendrán las bases suficientes para hacer su desarrollo en la primera guía de laboratorio. Bueno, bien. Entonces, como introducción, pues vamos a contextualizar nuevamente qué implica el diseño de controladores, que es, digamos, que uno de los objetivos de aprendizaje de este curso, ¿no? Entonces, pues como ya dijimos en un comienzo, pues la teoría de control, control automático, eh, eh, el control electrónico, pues busca satisfacer especificaciones de diseño en plantas, ¿no? Inicialmente industriales, pero pero digamos que ha migrado a cualquier tipo de aplicación, ¿no? Y la idea o el problema de control se define como la forma, o el problema de control es encontrar una forma técnicamente realizable de actuar sobre un determinado proceso de manera que éste tenga un comportamiento que se aproxime a cierto comportamiento deseado, tanto como sea posible, ¿no? Y ese comportamiento deseado, ¿cuál es? Pues el que se define en las especificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema de control de un sistema puede ser que a lazo abierto es inestable. Entonces, hay que encontrar una manera, mediante una estrategia, que garantizar que el sistema se estabilice, ¿sí? O el problema de control puede ser desde el punto de vista de su respuesta transitoria. Puede ser que un sistema es estable, ¿sí? Pero tiene un comportamiento de segundo orden y se quiere que funcione de primer orden. O sea, hay que encontrar una estrategia que garantice que el sistema se comporte, a pesar de que su dinámica a lazo abierto es de segundo orden, pues que se comporte de primer orden o viceversa, ¿no?
O lo otro es, otro problema de control, pues tiene que ver con el error en estado estacionario, ¿no? Que digamos que un sistema tiene un error en estado estacionario de velocidad infinito, ¿sí? O sea, que no sigue perfectamente rampas. Entonces hay que, mediante una técnica de control, mediante una estrategia de control, solucionar ese problema que es garantizar que siga rampas, ¿sí? Entonces, esos son los problemas de control, como pueden observar, provienen del análisis de los sistemas de control, ¿sí? Y adicionalmente, pues no solamente es importante garantizar que se cumplan las especificaciones deseadas o el comportamiento deseado, sino que también es importante garantizar que el sistema funcione, ¿sí? O opere, su operación sea apropiado independientemente de las variables que puedan afectar el comportamiento del sistema. ¿Cuáles son las variables que afectan el comportamiento del sistema? Las incertidumbres, ¿sí? Las perturbaciones. Bueno, y como nosotros ya vimos las arquitecturas de los sistemas de control, pues la mejor arquitectura, ¿sí? Para solucionar el problema de control es la arquitectura de los sistemas de control realimentados, a lazo cerrado, ¿no? Los sistemas de control realimentados garantizan que si hay incertidumbres o si hay perturbaciones, pues se compensen gracias a la medición constante de la variable que se hace a controlar y su realimentación. Bien, entonces digamos que a nivel industrial el propósito principal de diseñar los sistemas de control fue inicialmente aplicado en sistemas industriales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en los sistemas de control aplicados a la industria, en la industria de procesos donde se manipulan y controlan variables como temperaturas, niveles, flujos, caudales, presiones, ¿sí? Ahí fue inicialmente donde se empezó a aplicar la teoría de control. Después se aplicó a sistemas biomédicos, después se aplicó a sistemas agrícolas, después se aplicó a sistemas industriales, por ejemplo, de la industria de la construcción, eh, en medicina, bueno, en todos campos, ¿sí? Pero inicialmente fue en el campo industrial. Pero inicialmente el propósito era garantizar seguridad de los procesos, ¿no? Que los procesos fueran seguros, que fueran rentables, productivos, es decir, que las pérdidas disminuyeran, la calidad de los procesos, o sea, que cumplieran estándares. Y también, pues obviamente lo que en un momento hablamos, que es garantizar, pues, condiciones ambientales seguras también, ¿no? Seguridad no solamente para los operarios o las personas que intervienen en los procesos, sino también desde el punto de vista ambiental, tiene ese propósito, ¿no? Entonces, cuando se diseñan controladores, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Describir el comportamiento de la planta o proceso que se desea controlar, hacer su análisis, que es lo que ya hemos estado haciendo, ¿no? ¿Cuál es el análisis? Pues análisis de estabilidad, respuesta transitoria, error estado estacionario. Y a partir de ahí, muy posiblemente un experto que conoce el proceso, un ingeniero químico que trabaja en la industria y tiene una experticia en un proceso químico, pues dará unas indicaciones sobre qué es lo que se desea, garantizar en el desempeño del sistema. Nosotros como ingenieros, digamos, de control, pues lo que se tiene que hacer es, bueno, conociendo la dinámica del sistema, la estabilidad del sistema, su error en estado estacionario porque se ha obtenido su función de transferencia y basados en lo que quiere el experto, traducir esas indicaciones deseables en especificaciones de diseño. Y esas especificaciones de diseño pues se traducen en estabilidad, dinámicas, pues en el tiempo, en la frecuencia, deseadas, error en estado estacionario y obviamente dependiendo del tipo de sistema, ¿no? Que ya lo hemos revisado anteriormente. Bueno, entonces es el procedimiento de diseño de los lazos de control. Pues conocer muy bien la naturaleza del proceso. Si nosotros no conocemos la naturaleza del proceso, pues acudir a expertos. ¿Sí? A nivel industrial hay muchos procesos que son de tipo mecánico, de tipo hidráulico, de tipo químico. Entonces, muy posiblemente hay ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros industriales que conocen la naturaleza del proceso y le pueden explicar a uno cómo es el sistema y qué es lo que se desea. ¿Sí? O no necesariamente pueden ser ingenieros, pueden ser técnicos, ¿no? Expertos, son personas que, por ejemplo, si quiere automatizar o controlar un determinado proceso, una máquina, pues las personas que la han manipulado, que pueden ser los técnicos, son los que conocen mucho más de ese proceso y son los que pueden definir las especificaciones, ¿no? Identificar las variables del proceso, instrumentar el proceso, una vez se tiene la instrumentación del proceso, identificar el modelo del proceso, ¿sí? Lo que pues, se plantea para
para el proyecto de este curso. A partir de la identificación del modelo se hace el análisis, que ya vimos, análisis de estabilidad, análisis de error en estado estacionario, análisis de respuesta transitoria. Conociendo esos tres elementos de análisis, se definen las especificaciones del diseño, se diseña el controlador mediante algún método o estrategia específica. Acá vamos a empezar, esta semana pues ya hicimos unos diseños que fueron los diseños basados en estabilidad, ¿sí? Pues es como el primer pinito del diseño, ¿no? Diseño de controladores proporcionales basados en garantizar estabilidad de un sistema a lazo cerrado, ¿sí? Pero digamos que el comportamiento deseado no solamente depende de la estabilidad, depende de la respuesta transitoria, después depende del error en estado estacionario, ¿no? Entonces, para eso hay unas estrategias más elaboradas, que son las que vamos a empezar a revisar desde hoy. Primero, compensadores en el dominio de la frecuencia, luego controladores en el dominio del tiempo, y luego controladores multivariables, ¿sí? Es lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? Entonces, mediante un procedimiento sistemático basados en las especificaciones, se diseña el controlador, que puede ser análogo o puede ser diseñado en forma digital. Digamos que pues, en el curso se halla una metodología donde se diseñan los controladores análogos y utilizando la teoría de procesamiento digital de señales, entonces se digitalizan, ¿no? Para implementarse en forma digital. Aunque también se pueden diseñar controladores en forma directa digital, ¿no? Pero para ello se necesitaría obtener previamente el modelo discreto del sistema, ¿no? Como normalmente se parte del diseño analógico, pues se diseña el control analógico. Y una vez se diseña el control analógico, pues se discretiza, si es necesario, para implementarlo en forma digital. Cuando se hace el diseño del control, los controladores, pues se parte de unas especificaciones o restricciones de diseño. Y obviamente, anteriormente, cuando no existían los paquetes de simulación y prueba de sistemas de control, pues se trabajaba sobre la marcha, ¿no? Entonces se implementaban en forma directa, ¿sí? Sin hacer pruebas, o sea, sin verificar el comportamiento del diseño. Pero gracias hoy en día a los paquetes de simulación como LabVIEW, como OrCAD, como Scilab, como MATLAB, pues permite fácilmente simular los sistemas analógicos, los circuitos digitales, que son controladores, y interconectarlos con plantas en simulación que representan la dinámica real de los sistemas, y mediante esta manera se puede verificar que se cumplan las especificaciones, y al cumplirse las especificaciones se hace una evaluación del desempeño del controlador, ¿sí? Se pueden hacer ajustes sobre el desempeño del controlador, o sea, mejorarlo, ¿sí? Optimizarlo, y una vez se tenga un controlador bien ajustado, bien, bien eh, eh, que garantice pues el compromiso de las explicaciones de diseño, entonces por simulación ya se puede implementar, ¿no? Entonces ya se implementa y bueno, se pone en marcha en los procesos. Bueno, pero esa es más o menos la estructura del diseño de los controladores. Bien, entonces, ¿a qué se refiere como digamos que primero hay que describir el proceso, ¿no? Interpretarlo, establecer las variables que intervienen en el proceso, definir qué es lo que se desea, eh, obtener su función de transferencia. Bueno, entonces nos vamos a centrar aquí en la parte de la obtención de la función de transferencia. Entonces, hay varias formas de llegar a obtener la función de transferencia de los sistemas de control. Pues una es como ustedes lo hicieron. Bueno, antes de esto, pues previamente hubo que haberse instrumentado el sistema, ¿no? Entonces, haber seleccionado sensores, actuadores, tuvo que haberse definido características estáticas, dinámicas de los instrumentos de medición, de los elementos de actuación, diseñar los circuitos de acondicionamiento, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, realizar pruebas sobre el sistema para obtener su función de transferencia. Entonces, varias metodologías para obtener la función de transferencia. Una es a través del modelado, otra es a través de la identificación, ¿sí? Son dos formas de hacerlo. Bueno, entonces, obviamente el modelado de sistemas ustedes tuvieron la oportunidad de revisar todo un curso de modelación, ¿sí? Modelado. Bueno, partiendo pues obviamente de los fundamentos de señales y sistemas, ¿sí?
de los fundamentos, por ejemplo, de representación de sistemas a partir de ecuaciones diferenciales, a partir de la transformada de Laplace, ¿sí? Inclusive el modelado utilizando sistemas multivariables en el espacio de estados. Entonces, digamos que ustedes ya vieron una teoría de modelado de sistemas, ¿no? Y entonces una forma de obtener las funciones de transferencia es mediante el modelado de sistema. Entonces, obviamente, pues digamos que un sistema se puede desglosar en diferentes bloques funcionales, ¿no? Donde hay que identificar pues cuál es la entrada, ¿sí? Cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿no? ¿Sí? Digamos que el modelado de un sistema a lazo abierto. Entonces acá pues la idea es establecer cuáles son las relaciones que hay entre la salida y la entrada del sistema. ¿Utilizando qué? Utilizando pues las leyes físicas que dominan a los sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los sistemas eléctricos, pues para modelar los sistemas eléctricos, pues se utilizan las leyes de Kirchhoff, ¿no? Nuevamente, si hay elementos pasivos y elementos activos, pues entonces las leyes de Kirchhoff para corrientes y voltajes, utilizando las ecuaciones íntegro-diferenciales que definen el comportamiento de sus circuitos, ¿no? Si se habla de sistemas mecánicos, entonces posiblemente la segunda ley de Newton para modelarlos, ¿no? Si se utilizan sistemas de químicos, pues las ecuaciones de balance de masa o energía. Si se trabajan con sistemas de hidráulicos y de presión, entonces las ecuaciones de balance de masa, ¿no? De masa. Y esas leyes pues son típicas de cada tipo de sistema. Entonces, a partir de las ecuaciones diferenciales, se pueden llegar a obtener las relaciones que hay entre las salidas y las entradas del sistema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del modelado, el modelado es un procedimiento sistemático y es de tipo teórico, analítico, ¿no? Y el modelado requiere del conocimiento de cada uno de los parámetros que definen el sistema. Entonces, por ejemplo, si aquí se tiene un reactor, ¿sí? Este es un reactor químico, entonces digamos que una sustancia A básicamente se convierte en una sustancia B, ¿sí? Entonces, mediante la variación de una concentración de una variable, de un insumo A, también se tienen variaciones de un insumo B. Y, y la interrelación que hay entre flujos, volúmenes, concentraciones efectivas, constantes específicas, concentraciones, entonces se puede establecer el comportamiento dinámico de este sistema, o sea, su función de transferencia, a través de relaciones balance masa-energía en términos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, para ello, pues muy posiblemente, digamos que acá se definen las variables internas que intervienen en el sistema. ¿Cuáles son las variables internas que intervienen en el sistema? La concentración de un insumo y la concentración de otro insumo, ¿sí? Para ello es muy importante conocer el flujo, entonces la cantidad de flujo de entrada, la cantidad de flujo de salida. También es muy importante conocer, por ejemplo, el volumen. Entonces aquí es importante conocer las dimensiones del tanque, o la capacitancia que tiene el tanque, ¿sí? Y las velocidades de reacción, etcétera, desde el sistema, ¿no? Entonces es importante conocer, para hacer el modelado se necesita conocer los parámetros del sistema, ¿sí? Para obtener la función de transferencia o, bueno, la relación entrada-salida en el dominio temporal a través de ecuaciones diferenciales. Y obviamente, pues ustedes vieron un curso para hacer esto. Entonces, ustedes con sus plantas, pues ya tienen las herramientas, pues, para obtener el modelo teórico del sistema, ¿no? Obviamente que hay muchos sistemas o muchas plantas en los cuales sus parámetros no son observables o medibles, ¿no? Por ejemplo, un motor DC, pues si se tiene la posibilidad de tener la hoja técnica del motor, muy posiblemente se tienen todos los parámetros que caracterizan el motor. Por ejemplo, un motor DC, pues muy posiblemente se puede conocer la resistencia de la armadura, la inductancia de armadura, la resistencia del circuito de campo, la inductancia del circuito de campo, muy posiblemente se puede conocer el valor preciso del torque o del par motor, ¿sí? Pero si no se tienen esos valores, entonces a nivel laboratorio se pueden llegar a medir, ¿sí? Hay mucha información de cómo poderlos medir. Y bueno, y si no se tiene acceso al laboratorio, pues obviamente pues dejar indicado esas variables como valores que no se conocen por ahora, ¿sí?
y basados en de pronto en hojas técnicas o en características nominales que se conozcan de plantas similares, o sea, motores que tengan un mismo comportamiento, pues más o menos asumir un rango de operación de esos parámetros, ¿no? Entonces, la diferencia del modelado de sistema es que a veces se requieren la medición de parámetros que definen el sistema, ¿no? Las capacitancias, los volúmenes, los pares, las constantes de transferencia de calor, bueno, todos esos parámetros a veces no se pueden encontrar, ¿no? Y digamos que a nivel industrial, en un proceso industrial donde el hecho de que una planta se pare o se detenga, ¿sí? Un proceso industrial se detenga, eso implica que si se para un proceso, se para la producción, y si se para la producción, hay pérdidas económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense en una empresa siderúrgica, por ejemplo, en acerías Paz del Río, por ejemplo, donde está el alto horno, ¿sí? Donde obviamente el alto horno o sea, digamos que cada 20 años, por así decirlo, se programa un paro o una detención del proceso, ¿sí? Para hacer mantenimiento, ¿sí? Porque eso implica, o sea, sale más costoso parar y arrancar el proceso que digamos, se pierde, digamos, lo de un año de producción, más o menos, ¿sí? Entonces es muy complicado de tener los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Pues si se para el proceso para medir los parámetros, o sea, por ejemplo, las dimensiones del alto horno, para establecer los flujos, para establecer las presiones, ¿sí? Eh, medirlas en forma exacta, pues a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, digamos que el modelado de sistema, pues es un trabajo académico que permite más o menos orientar y establecer cuál puede ser la función de transferencia desde el punto de vista teórico, utilizando ¿qué? Ecuaciones de balance de masa y energía. Entonces, ustedes ya tienen suficiencia en esto porque ya vieron un modelado, ¿no? Y bueno, este modelo se le llama, este tipo de obtención de la función de transferencia, o sea, el modelado de sistema se conoce como la obtención de modelos mediante el método de la caja blanca, ¿sí? Entonces obtiene, bueno, digamos que se puede obtener a través de las funciones de balance de energía, ecuaciones diferenciales, o también se puede obtener las funciones en el dominio frecuencial, por ejemplo, la función de transferencia del actuador, ¿cierto? La función de transferencia de la planta, ¿sí? La función de transferencia del sensor, ¿sí? Entonces, obviamente, cada función de transferencia, por ejemplo, el actuador, tiene un numerador, ¿sí? Y un denominador, ¿sí? Que son variables. La planta tiene un numerador y un denominador, ¿sí? La relación entrada-salida, ¿no? Y lo mismo el sensor. Y obviamente el producto de A por G por H en el dominio de Laplace, pues va a ser una relación que relaciona la salida del sistema con respecto a la entrada del sistema como tal, ¿no? Y obviamente esto también es modelado, ¿no? Obtener las funciones de transferencia. No solamente la relación de entrada-salida en el dominio temporal, sino también puede ser el dominio frecuencial. Pero también, como les decía, esas funciones de transferencia van a estar en términos de parámetros del sistema que tienen que ser medidos, ¿no? La otra forma de obtener funciones de transferencia es el método de la identificación de sistemas. Entonces, el método de la identificación de sistemas es un método ya experimental, ya no es teórico, sino experimental. Y este se llama también el modelo de caja negra. O sea, digamos que si se tiene un proceso, ¿sí? Si se tiene un proceso como tal, pues ese proceso, todo lo que es el conjunto de actuadores, planta y sensores, se ve como una caja negra, ¿sí? Como un conjunto de elementos interconectados, ¿sí? Entonces, obviamente, mediante la identificación del sistema es muy importante la instrumentación del proceso, ¿no? Entonces, en el caso de la identificación, en el modelado, perdón, se modela, se define el comportamiento dinámico basado en leyes matemáticas de cada elemento que interviene en el sistema, ¿no? Utilizando las leyes que dominan los procesos. En el modelo de caja negra, o sea, la identificación de sistemas, lo que se hace pues es instrumentar el sistema y ver todo el sistema como una cajita negra. Y aquí lo que se hace, como el sistema está instrumentado, es aplicarle un estímulo de entrada al sistema alrededor del punto de operación, normalmente un escalón, y lo que se hace es observar la respuesta del sistema, ¿sí? La respuesta del sistema.
Pues digamos que, bueno, el sistema puede tener diferentes tipos de respuesta, ¿no? Bueno, pero bueno, lo importante es aplicar, esto es lo que, obviamente, lo que ustedes una vez obtienen el modelo teórico del modelado, porque ya saben modelado del proyecto, de su planta, pues cuando ya la entreguemos, se entregue el avance de la planta instrumentada, entonces ya se puede hacer lo que es la identificación del sistema. La identificación del sistema es lo que se llama la curva de reacción del sistema, o sea, establecer a partir de un estímulo conocido la respuesta del sistema ante ese estímulo conocido. ¿Sí? El estímulo conocido debe estar alrededor del punto de operación, entonces por eso requiere pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se requiere controlar, por ejemplo, la velocidad de un motor, ¿no? Y digamos que más o menos se sabe el rango donde se quiere controlar la velocidad del motor. Por ejemplo, el motor se quiere que trabaje en forma nominal a alrededor de 1000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces uno experimentalmente tiene que hacer la prueba. Bueno, ¿cuánto voltaje hay que aplicarle a lazo abierto, o sea, sin control, a la entrada, ¿sí? Para que el motor gire a 1000 revoluciones por minuto. Entonces o sea, digamos con 5 voltios DC, obviamente teniendo en cuenta toda la parte del driver, del acondicionamiento de señal, sí, ¿no? Con 5 voltios DC se puede garantizar que el sistema trabaje a 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? Eso se hace experimentalmente, ¿no? O sea, se le aplica el voltaje y se mide con el sistema ya instrumentado, o sea, el sensor ya va a visualizar, ahí hay 1000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué se hace? El escalón debe estar alrededor del punto de operación, o sea, que si el punto de operación son 1000 revoluciones por minuto, y en ese punto de operación Q se le aplica un voltaje de entrada de 5 voltios y para obtener esas revoluciones. Entonces, el escalón de entrada, pues debe estar alrededor de ese punto de operación. Entonces, ¿qué se hace? Se le aplica un voltaje constante, por ejemplo, de 4 voltios. 4 voltios. ¿Sí? Aquí está el valor del punto de operación, ¿no? Y la idea es que pues la salida del sistema obviamente esté trabajando en régimen permanente. Digamos que ahí en 4 voltios la salida está trabajando a 800 revoluciones por minuto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en un tiempo arbitrario T sub 0, ¿qué se hace? Se le aplica 6 voltios. Entonces, ese es el escalón de entrada del sistema, ¿sí? Si se sabe que el sistema va a trabajar a 1000 revoluciones por minuto, con 5 voltios de entrada, entonces se le aplica un escalón, inicialmente de 4 voltios, se deja que el sistema se normalice, o sea, que esté trabajando en régimen permanente, y en un tiempo arbitrario de sub 0 se le aplica un voltaje que trabaje también alrededor del punto de operación de 4 o 6 voltios, y aquí está el punto de operación 5 voltios. Y lo que se hace es observar aquí en forma simultánea, pues gracias a los sistemas de adquisición de datos, gracias a la instrumentación se puede hacer eso, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, esto es lo que tendrían que hacer una vez se tenga la plata instrumentada, pues observar el comportamiento de la salida, ¿sí? Entonces, muy posiblemente aquí llegó a 1200, bueno, revoluciones por minuto, ¿sí? Obviamente el punto numeral Q es 1000 revoluciones por minuto. Entonces, el estímulo que se le aplica al sistema tiene que ser alrededor del punto de operación donde se desea trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de control de velocidad, no es que ustedes le apliquen un estímulo de 0 a 10 voltios, ¿sí? O de 0 a 5 voltios para que el sistema trabaje desde 0 revoluciones por minuto hasta 1000 revoluciones por minuto. No, ese no es un escalón. ¿Por qué? Porque las dinámicas son inestables, ¿no? Si van a controlar un tanque, no es que ustedes van a controlar el tanque, digamos, un tanque aplicando un escalón que pase de 0 a 1 metro de altura, ¿no? Entonces hay que definirse y obviamente los sistemas hidráulicos son no lineales, entonces hay que aplicar el escalón de tal manera que trabaje en el punto de operación. Entonces, por ejemplo, si el punto de operación son 50 centímetros, ¿sí? El nivel que se quiere regular, entonces pues hay que buscar que el sistema, o sea, que inicialmente se normalice alrededor de 40 centímetros, ¿sí? Y en un tiempo arbitrario aplicarle la energía necesaria para que llegue a 60 centímetros, ¿sí? Entonces, ahí se va a obtener una función de transferencia alrededor del punto de operación, porque los sistemas son no lineales. No es lo mismo tener el modelo del tanque de 0 a 10 centímetros que de 20 a 30, que
30, 40 centímetros, de 40 a 50 centímetros, no es lo mismo. Son modelos totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes los estímulos los realicen en régimen permanente alrededor de donde se quiere que trabaje. Si se va a trabajar, por ejemplo, la posición de un motor, entonces la posición del motor, bueno, el motor puede ser una posición de 0 a 180 grados, ¿sí? Entonces, pues, o de menos 180 grados a 180 grados, pues la idea es aplicar un escalón que permita que el motorcito arranque en menos 180 y llegue hasta 180 grados, ¿sí? Entonces, así se van obteniendo las funciones de transferencia. Bueno, entonces se aplica el estímulo siempre alrededor del punto de operación. Y lo que está dentro del sistema, todo lo que es el conjunto actuadores, plantas, sensores, se ven como una caja negra, como algo que se desconoce. Lo que se hace en la identificación de sistemas es establecer cómo es el comportamiento de la salida. Entonces, el comportamiento de la salida puede ser de tipo integral, puede ser de tipo de respuesta de segundo orden, puede ser de tipo de primer orden. Y entonces lo que se hace es obtener una función de transferencia que relacione la salida sobre la entrada o el estímulo de entrada. Y aquí se obtiene esa función de transferencia observando los parámetros que intervienen en la dinámica de la salida. Entonces, estos son el método de identificación de sistemas, lo que normalmente se hace en la industria, porque en la industria no se tiene tiempo para modelar, ¿sí? No se tiene tiempo para modelar. Obviamente aquí, en el ejercicio académico, se hace, ¿sí? Porque es fundamental en la formación del ingeniero electrónico, entonces ustedes tienen que saber modelar, por eso vieron todo un curso, y en el curso de control se necesita que ustedes pues entreguen el avance del modelado del sistema, ¿sí? Y pues ya cuando se tenga la planta instrumentada, se hace la identificación del sistema, la curva de reacción del sistema para obtener la función de transferencia en forma experimental. Y obviamente se va a contrastar el modelo teórico con el modelo experimental, a ver si coinciden, ¿no? Pues deben tener ciertas coincidencias, ¿no? Entonces, en la industria se hace la identificación del sistema. En la industria no hay tiempo para modelar, para medir, para empezar a ver, no. Simplemente, si el sistema es instrumentado y se sabe hacia dónde, en qué punto de operación va a trabajar, se le aplica un estímulo, ¿sí? Un estímulo, un escalón, ¿sí? Alrededor del punto de operación deseado y se observa la salida. Y a partir de la observación de la salida del sistema, se obtiene la función de transferencia porque ya se conoce la dinámica del sistema, ¿no? Si es un sistema de primer orden, si es un sistema de segundo orden, si es un sistema con una acción integral, ¿sí? Inestable, ¿no? Y esto hace que normalmente la identificación de sistemas sea un proceso mucho más rápido, ¿sí? Pero parte de una buena instrumentación, porque si el sistema está mal instrumentado, pues el modelo o la función de transferencia que se obtiene no va a corresponder, ¿no? Entonces son las dos formas, por así decirlo, generales de obtener la función de transferencia de un sistema. En ambos casos se requiere la instrumentación. Una es desde el punto de vista teórico, modelado de sistemas, y otra es desde el punto de vista experimental, la identificación del sistema. En la identificación del sistema se llaman los métodos de curva de reacción, ¿no? Curva de reacción. Modelos de caja blanca y modelos de caja negra. Modelos de caja blanca donde se hace minuciosamente todas las reacciones y relaciones, balance de energía que hay en los sistemas, y modelos de caja negra donde se desconoce qué hay dentro del sistema. Lo único que se garantiza es que se aplica un estímulo y se ve la salida para ver cuál es su comportamiento integrado del sistema, ¿no? Entonces, en el curso, pues en el curso control, pues es importante que para su planta o su proyecto, pues obtengan el modelo, porque vieron un curso de modelado, y una vez se entregue, por ejemplo, el próximo año, en la semana 10, por ejemplo, creo que está proyectado la entrega de la planta instrumentada, pues una vez se tenga la planta instrumentada, a partir de ahí hacer la identificación del sistema, es decir, aplicar estímulos al sistema para ver su respuesta alrededor del punto de operación y obtener su función de transferencia, ¿no? Bien. Entonces, en ambos casos, para obtener las funciones de transferencia, algo muy importante es la instrumentación. Y obviamente, pues ustedes en la línea de instrumentación y control, pues primero vieron instrumentación, después vieron modelado y ahora estamos en control. Entonces, es muy importante esos elementos para control. Y si ustedes ya están en control es porque tienen suficiencia en esto.
Entonces, la instrumentación es muy importante para el modelado, ¿no? Entonces, así como en las asignaturas, bueno, en los cursos de planificación, de gerencia de proyectos, de predicción de mercado, se habla de que lo que no se mide no se controla, así sucede en la teoría de control. Las variables que no se miden apropiadamente, pues no se van a controlar apropiadamente. ¿Sí? Si no se tiene una buena instrumentación, pues obviamente no se va a tener un buen control, ¿no? Entonces es fundamental la instrumentación y es lo que ustedes pues deben estar haciendo muy bien gracias a los conocimientos que adquieren en el curso de instrumentación para garantizar el acondicionamiento de las señales que hay en su planta, ¿no? Entonces la instrumentación pues tiene que ver con todo lo que es digamos, el sistema de acondicionamiento de señales de actuación, ¿sí? Para entregar energía a la planta y todo lo que tiene que ver con los sistemas de acondicionamiento, medición y transmisión de señales ya en el sensor, ¿no? Entonces, pues la idea es que aquí ingrese una señal eléctrica de baja potencia, ¿sí? Digamos, puede ser unipolar o bipolar, puede ser una señal de 0 a 5 voltios, y obviamente que esa señal, por ejemplo, una planta que trabaje en AC, pues se trabaje, trabaje en rangos de 0 a 110 voltios AC, ¿no? Es que esto es DC. Entonces, todo esto es el sistema de acondicionamiento. Si el sistema es, si la planta trabaja con energía AC, inclusive, digamos, de 0 a 1 amperio, ¿sí? Aquí puede ser de 0 a 100 miliamperios, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ¿por qué? Porque los controladores trabajan en baja potencia, ¿sí? La energía que entregan los controladores es de baja potencia, son sistemas electrónicos de baja potencia, son sistemas que manejan voltajes y corrientes de pocas dimensiones, del orden de los voltios, del orden de los miliamperios, ¿no? Y muy posiblemente los procesos que trabajan con potencia, ¿no? Entonces requieren voltajes elevados, corrientes elevadas, ¿sí? Entonces, para eso está la instrumentación, para garantizar que una señal de baja potencia, que es la que entrega el controlador de 0 a 100 miliamperios a 5, de 0 a 5 voltios, se traduzca, se acondicione para alimentar, por ejemplo, un motor AC que requiere energía de 0 a 120 voltios AC o de 0 a 1 amperio, ¿no? Puede ser, ¿no? O puede ser una planta que trabaje en DC, pero que trabaje de 0 a 10 voltios, de 0 a 1 amperio. Pues hay que hacer todo el sistema de amplificación, de acondicionamiento de señales para garantizar la entrega de energía a la planta, ¿no? Entonces, eso es instrumentación de entrada. Y la instrumentación de salida, porque muy posiblemente aquí para la variable que se va a controlar, requiere del uso de un sensor. Puede ser analógico, puede ser digital, ¿sí? Eh, entonces aquí muy posiblemente se utiliza un sensor que trabaja a 420 miliamperios, ¿cierto? 420 miliamperios, normalmente los que se utilizan en la industria, o un sensor que entrega variables entre 0 y 10 voltios DC, ¿no? Entonces hay que hacer todo el sistema de acondicionamiento, de filtrado de esa señal, un conversor de corriente a voltaje, para entregar la señal que se va a realimentar y que tiene que tener el mismo formato de la referencia. Entonces, si la referencia es una señal de 0 a 5 voltios, ¿sí? ¿Sí? Pues obviamente la señal que entrega el sistema de instrumentación del sensor, independientemente de la tecnología del sensor, pues tiene que entregar acá una señal entre 0 y 5 voltios para que posteriormente se resten, ¿no? O sea, para obtener la señal del error que va a ser la referencia menos la señal de realimentación, ¿no? Entonces, muy importante la instrumentación de entrada y la instrumentación de salida. Para eso hay que seleccionar actuadores que trabajen en el punto de operación en comportamiento lineal y sensores, ¿no? Y toda la teoría de instrumentación que ustedes han adquirido en el curso de instrumentación. Bueno, ¿por qué es importante la instrumentación en los procesos de sistemas de control? Pues por la confiabilidad, ¿sí? Si un sistema tiene buena instrumentación, es confiable. ¿Y qué significa que sea confiable? Pues que los sensores y los actuadores trabajan, ojalá, en forma lineal en los puntos de operación, con buenas características estáticas y dinámicas, o sea, con buena linealidad, con buena proporcionalidad. ¿Listo? Exactitud, obviamente eso tiene mucho que ver con que estén calibrados los sensores, ¿no? Que los valores que me entreguen o que midan correspondan a los valores reales, ¿sí? ¿Sí?
no es que, y eso implica, pues obviamente, la buena calibración o ajuste de los sistemas de instrumentación, ¿no? Entonces, obviamente, si tiene un sensor que mide presión, ¿no? Digamos, a nivel industrial la presión está en el rango de 3 a 15 p6 libras por pulgada. Pues obviamente que si se está midiendo una presión de 4 libras por pulgada, pues que el sensor entregue la lectura de 4 libras por pulgada, ¿no? Eso es importante, la exactitud, que el valor que mida sea el real, ¿sí? Si no estaríamos instrumentando mal. La sensibilidad, entonces que si hay variaciones en la medición de la variable que se desea medir, esas variaciones sean lo suficientemente rápidas en el sensor, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede, por ejemplo, sucede cuando utilizan sensores ultrasónicos, ¿no? Entonces, pueden haber sistemas, ¿sí? Por ejemplo, el sensor de ball and beam o el sensor ultrasónico que se utiliza en la planta ¿en la planta de qué? Del evitador, ¿sí? A veces hay sensores ultrasónicos que, bueno, más que todo en el ball and beam, ¿no? Se requieren que las variaciones, que el sensor sea bastante sensible, o sea, que responda rápido, ¿sí? Entonces, pues, y obviamente eso tiene mucho que ver también con la resolución, ¿no? Si digamos que se tiene un ball and beam de 20 centímetros y el sensor tiene resoluciones de 1 centímetro, pues obviamente el sensor no es lo suficientemente sensible para ver variaciones de décimas de centímetro, ¿sí? Entonces, es muy importante tener sensores para estos sistemas que tengan esa sensibilidad, que tengan muy buena resolución y que den una lectura rápida de la variable que se esté midiendo, ¿no? Entonces, la sensibilidad es muy importante. Inmunidad a ruido, pues eso ya implica pues, el uso de sistemas de sensado, ¿no? Entonces, normalmente a nivel industrial, el medio donde se trabaja presenta interferencias electromagnéticas, ruidos, no solamente eléctricos, sino también mecánicos que afectan las mediciones. Entonces, en la instrumentación es muy importante el filtrado, ¿sí? El filtrado, la eliminación de ruidos o espurios en la medición. La linealidad, pues ya les decía, pues que los rangos de operación sean proporcionales, ¿sí? Hay sensores que tienen unas curvas de respuesta, bueno, pueden tener tiempos muertos o pueden tener regiones no lineales, ¿no? Por ejemplo, un sensor ultrasónico. Digamos que se puede adquirir un sensor ultrasónico que tenga un rango de operación entre 0 y 1 metro de distancia, ¿no? Pero el fabricante dice que de 0 a 5 centímetros hay una zona muerta, o sea, es una lectura errónea. De 95 centímetros a 100 centímetros es erróneo, pero la región lineal de operación entre 5 y 95 centímetros es lineal. Ah, bueno, entonces si un sistema trabaja en ese rango de operación, pues la idea es que ojalá el sensor tenga una lectura lineal en ese rango de operación, ¿no? Por ejemplo, si cuando se utilizan, por ejemplo, potenciómetros para la medición de posiciones angulares. Entonces, obviamente, pues lo ideal es utilizar potenciómetros lineales, ¿sí? Lineales multivuelta. También hay potenciómetros que miden desplazamientos lineales, ¿no? Que sean, ojalá, bueno, sí, desplazamientos no angulares, sino sí, desplazamientos lineales que tienen que ser proporcionales, ¿no? Obviamente, si no se consiguen esos elementos, ¿sí? Se encuentran, pues se pueden se pueden encontrar potenciómetros multivueltas logarítmicos, pues también hay técnicas de instrumentación que linealizan los sensores, ¿sí? Entonces, si los sensores no son lineales, pues mediante la instrumentación es importante que esos sensores se linealicen, ¿no? Son propiedades deseables de los sensores, de la instrumentación, la linealidad. Bueno, la no intrusividad, entonces, bueno, acá siempre coloco un ejemplo, ¿no? A nivel industrial, por ejemplo, en un sistema, un horno eléctrico, ¿no? Un horno para un proceso térmico específico, pues hay muchas tecnologías de sensores, ¿no? Entonces, si el horno, por ejemplo, trabaja sobre temperaturas de los 600 a los 1000 grados centígrados, pues muy posiblemente se pueden utilizar sensores como son las termocuplas. Pero bueno, pero entonces las termocuplas deben ser de la suficiente calidad como para que, bueno,
para poder medir, por ejemplo, la temperatura de los fluidos que se dan en el horno, ¿no? Pero a veces hay termocuplas que, bueno, pueden llegar a medir esas temperaturas, pero pueden ser, al ser intrusivos, ¿sí? O estar en contacto con el fluido, pues se van averiando, ¿no? Entonces, muy posiblemente a nivel industrial se utilicen ya no termocuplas, sino pirómetros de radiación, ¿no? Entonces son sistemas pues ya obviamente más costosos, más especializados, trabajan con óptica, ¿sí? Con la radiación térmica mediante procesamiento de imágenes y no necesitan estar en contacto con las variables para hacer las mediciones. Entonces, en muchos procesos, algunos procesos, el hecho de que el sensor esté en contacto con la variable afecta la medición. Por eso, por ejemplo, cuando se miden niveles en tanques, se pueden utilizar métodos capacitivos, ¿sí? Proporcionales. Pero entonces esos métodos, pues, digamos que implica que van a estar en contacto con el fluido. Bueno, entonces es mucho más aceptable o más confiable de pronto utilizar un sensor ultrasónico que no está en contacto con el líquido, pero que sí mide el nivel, ¿no? Entonces son consideraciones importantes técnicas de lo que es la instrumentación. Bueno, aquí lo que les muestro es simplemente pues ya un sistema instrumentado bien completico, eh, por ejemplo, a nivel industrial, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene es, bueno, aquí lo que se tiene es se tiene en esta cajita gris que se tiene es, bueno, a nivel industrial está pues la sala de control, ¿sí? La sala de control donde se concentran toda la información, ¿no? Entonces un computador, ¿sí? Y aquí pues obviamente está el operario, ¿sí? Aquí está Homero Simpson ahí, su sala de control. Entonces, se supone que un sistema está instrumentado, ¿no? Entonces, este es el mismo problemita del reactor que vimos inicialmente, ¿no? Entonces, ese reactor, pues obviamente tiene variables de entrada, variables de salida. ¿Cuál es la variable de entrada? Pues la variable de entrada es una temperatura, ¿sí? Una temperatura. Y la variable de salida va a ser también, pues, una temperatura, ¿no? Bueno, entonces, ¿y el objetivo de control cuál va a ser? Garantizar unos, por ejemplo, en este caso como está acá, garantizar que en el interior del reactor haya una temperatura de 145 grados centígrados, ¿no? Entonces, digamos que más o menos ahí podrían ser las especificaciones, ¿no? Eh, pero entonces, para garantizar el diseño del control, ¿qué se requiere? Pues instrumentar, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se va a suministrar la temperatura de entrada? ¿Sí? ¿Cómo se va a garantizar que al sistema ingrese una temperatura de entrada? ¿Cómo se energiza? Bueno, entonces, muy posiblemente acá se utiliza una fuente de calor. Y esa fuente de calor, muy posiblemente es vapor, ¿sí? Vapor. Puede ser provocado a través de algún tipo de combustión, ¿sí? Entonces, el vapor que va a ser el medio de calentamiento es el que va a ingresar a unas cortinas, por ejemplo, en el reactor, pues en un serpentine alrededor del reactor y obviamente ese vapor, mientras más vapor haya, pues más calentamiento va a haber, ¿no? ¿Sí? Vapor haya, más calentamiento va a haber. Bueno, ¿y cómo se va a regular o cómo se va a manipular la cantidad de vapor? Entonces, mediante una válvula. Entonces, acá ya estamos hablando de la instrumentación. Bueno, entonces, es una válvula que va a tener una posición de apertura del 0 al 100%. ¿Sí? Y esa válvula tiene que ser proporcional, ¿sí? No puede ser una válvula on-off, ¿sí? No es una válvula que se energiza, abre y se desenergiza y cierra, o viceversa, ¿no? Se energiza y cierra y se desenergiza y abre, ¿no? Tiene que ser proporcional, o sea que mediante una señal proporcional se garantice, se garantice la apertura para garantizar la operación, ¿no? Entonces, experimentalmente, ¿qué se hace? Pues, como les decía, por identificación del sistema, más o menos, digamos que si el flujo de vapor aquí va a ser constante, si el flujo de entrada de vapor va a ser constante, pero dependiendo de la apertura o cierre de esta válvula, pues va a haber mayor o menos flujo de vapor. Entonces aquí digamos que haciendo pruebas, haciendo un 63% de apertura de la válvula, ¿sí? Entonces va a entrar la cantidad de vapor suficiente
para que la temperatura en régimen permanente, o sea, en el punto de operación, en el reactor, sea 145 grados, ¿no? Entonces ahí es importante, primero, la selección del actuador, que debe ser un actuador proporcional, ¿sí? Entonces, el actuador no puede ser un actuador, ¿qué? Un actuador on-off. Tiene que ser un actuador proporcional, ¿sí? No es que ustedes apliquen energía, quiten energía y ya. O sea, todo no. Tiene que ser un sensor que varíe proporcional, que tenga la posibilidad de variar proporcionalmente la variable que se desea controlar. Entonces, normalmente sucede que ustedes van a controlar un motor DC o un servomotor, pues digamos con señales PWM. Pues obviamente la señal PWM es una señal on-off, sí, pero la señal PWM tiene un ciclo de trabajo. Entonces, el ciclo de trabajo hace que la actuación o la posición del motor sea proporcional. Si usted le colocan un 0% de ciclo de trabajo, pues va a estar en 0 o en posición menos 180. Cuando le coloquen 20, digamos 50% de ciclo de trabajo, entonces ya va a estar en la posición 0. Si le aplican 100% del ciclo de trabajo, pues va a estar en 100, bueno, más 180, ¿sí? Si el rango de operación es menos 180 a 180, pues una señal PWM permite una acción, una proporcionalidad en la posición del actuador, ¿no? Pero si ustedes utilizan un puente H, pues ese puente H, pues tiene que garantizarse que la energía que entregue el puente H sea proporcional. No es que sea on-off, tiene que ser proporcional, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en el actuador, que tiene que ser un actuador proporcional, o sea, que garantice la variación de la variable de interés en forma proporcional, ¿no? Entonces en este caso, pues muy posiblemente el reactor trabaje entre 0 y 200 grados centígrados, ¿sí? Y experimentalmente, pues, si el flujo de vapor es constante, si se le aplica un 63% de la apertura de la válvula, ¿sí? Eso quiere decir que es proporcional su apertura, pues va a ingresar va a haber una temperatura normal en el reactor de 145 grados centígrados, ¿no? Bueno, entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede accionar? Entonces acá ya va la instrumentación de entrada. ¿Cómo se puede accionar esa válvula? Bueno, digamos que a nivel industrial puede ser una válvula, una servoválvula, puede ser una válvula controlada en forma eléctrica, en forma directa, pero aquí, por ejemplo, a nivel industrial se utiliza mucho la actuación neumática, ¿sí? Entonces digamos que hay en protocolos de instrumentación neumática, el protocolo es de 3 a 15 PSI, libras por pulgada, ¿sí? Entonces, ya no se controla, digamos que la válvula no se controla por una señal eléctrica, se la apertura o cierra la válvula, sino por una señal neumática, una presión. Bien, y obviamente experimentalmente, pues la instrumentación neumática es de 3 a 15 PSI. Acá nos dice, bueno, con 11.15 PSI, ¿sí? Se garantiza que la válvula se abre un 63% y adicionalmente que la temperatura nominal del reactor esté en 145 grados centígrados. Bueno, pero entonces la presión, bueno, esa presión, normalmente, ¿quién entrega la energía a las plantas? Pues, normalmente, ¿quién la entrega? Pues la entregan los controladores, o bueno, los controladores, y los controladores manejan señales eléctricas, ¿sí? Entonces, pues dentro de la instrumentación, pues acá está una parte de la instrumentación, que es el convertidor corriente-presión, ¿sí? Entonces, a nivel industrial, normalmente se trabaja con un protocolo de 420 miliamperios de transmisión de información eh, análoga a los actuadores. Entonces, pues el protocolo de 420 miliamperios pues requiere un circuito de acondicionamiento, esto es instrumentación que convierte esa señal, una señal de corriente a una señal de presión. Entonces, el protocolo es de 420 miliamperios. Entonces, se puede observar que con 14.8 miliamperios se entregan 11.6 libras por pulgada, que es la presión suficiente para que la válvula se abra al 63% y que garantice una temperatura nominal de 145 grados centígrados, ¿no? Y muy posiblemente, esta señal la entrega un computador digital, digamos, un dato entre 0 y 255, digamos que 10 bits, 1024, ¿sí? Es un dato digital, porque es un controlador digital. Entonces ese dato digital de 0 a 1024, pues tiene que traducirse a una señal de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Entonces, ¿qué hay?
el acontecimiento, un conversor digital análogo y obviamente el respectivo conversor de voltaje a corriente, ¿no? Entonces, observen que todo esto es instrumentación. Entonces, por ejemplo, si el computador entrega un dato digital de 0 a 1024, tuvo que haberse traducido a 420 miliamperios, ¿sí? Y esa traducción implica un acondicionamiento, o sea, eso es instrumentación, conversor corriente de voltaje y voltaje corriente, con esos voltaje corriente, obviamente para que traigan una información de 420 miliamperios, de esa corriente que está entre 420 miliamperios, que es 14.8 miliamperios, se tuvo que traducir a un protocolo de instrumentación de señales neumáticas de 3 a 15 P6, entonces con 14.8 miliamperios a través del conversor corriente de presión se convierte en 11.6 P6 y esos 11.6 P6 es la presión necesaria para que la apertura de la válvula sea el 63% de apertura para que ingrese el flujo apropiado de calor para garantizar una temperatura deseable o cercana al punto de operación en el reactor de 145 grados, ¿no? Entonces, todo eso es instrumentación, ¿sí? Obviamente, a nivel industrial, todo eso ya está resuelto. En la industria ya está, o sea, ya el computador existe el conversor digital análogo que entrega ya el protocolo en 14.8 miliamperios. Ya está el conversor corriente-presión, ¿sí? Pues nosotros, pues en este caso, pues, pues en la carrera, pues tenemos que, si no contamos con los elementos, pues diseñarlos e implementarlos, ¿sí? Pero son situaciones que ya están resueltas, ¿no? Bueno, entonces está la instrumentación, lo que acabamos de ver acá es la instrumentación de entrada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la instrumentación para garantizar que el sistema trabaje alrededor del punto de operación, ¿sí? Bueno, y también está la instrumentación de la salida. Ah, bueno, entonces en la instrumentación de la salida, que garantice que mida esa variable en forma lineal con la suficiente sensibilidad, precisión, exactitud y, y condiciones apropiadas, ¿no? Entonces, pues se puede utilizar diferente, como es temperatura, entonces muchas tecnologías de sensado. Se puede utilizar termoresistencia, se pueden utilizar termistores, se pueden utilizar termocuplas, ¿sí? Digamos que en este caso, pues una termocupla tipo J, pues es un sensor bastante apropiado en el rango de operación de 0 a 500 grados centígrados, se puede decir que tiene una región de operación lineal. Es un sensor que, bueno, tiene un efecto o tiene una lectura proporcional. A nivel industrial, pues no es tan costoso, ¿sí? Es relativamente. Eh, y adicionalmente tiene todos los elementos de transmisión necesarios para ser procesados, ¿no? Entonces, si se tiene la termocupla, por ejemplo, termocupla tipo J, se sabe que el principio de operación es el efecto Seebeck, ¿sí? De instrumentación. Entonces, son dos terminales, ¿no? De diferente material y al haber un cambio de temperatura, pues por efecto Seebeck, ese cambio de temperatura se convierte en un potencial eléctrico, o sea, en un voltaje. Pero entonces la dificultad, y obviamente, bueno, es muy importante que esa diferencia potencial es proporcional a la variación de temperatura, entonces un sensor muy bueno. Bueno, pero en ese caso la lectura que entrega el sensor es de 0 de milivoltios, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Pues construir o diseñar el circuito que amplifique y adicionalmente que filtre, ¿no? Obviamente eso ya digamos que al
Buen día, muchachos. Es que me salí, me acabaron de avisar. Me dice, por favor, Iva. ¿Me escuchan, muchachos? Bueno, en acondicionar la señal del actuador o del sensor. Sensor o actuador. El En el sensor. acondicionamiento de la termocupla iba. Perfecto. Entonces la del sensor. Perfecto. Entonces, retomando, la termocupla entrega por el efecto CIVE una señal de voltaje de baja potencia, milivoltios. Entonces, esa señal de milivoltios, ¿qué se requiere? Convertirse o amplificarse a una magnitud mayor, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se amplifica voltaje. Después de que se amplifica voltaje, muy potente se filtre porque hay un ruido de medición. Y después hay que pasarle a un protocolo de instrumento industrial. Entonces hay que convertirla a un voltaje, a una corriente, al protocolo de transmisión analógica de 420 miliamperios. Entonces necesita un conversor voltaje-corriente. Y posterior a ello, muy posiblemente la señal ingrese a un procesador que es digital, un controlador digital. Entonces ese dato de 1024, por ejemplo, una señal binaria de 10 bits, un conversor análogo digital, ¿no? Y obviamente el controlador digital pues ya va a procesar la información, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos acá en la parte superior, en rojo, es el acondicionamiento o la instrumentación de la salida del sensor. Y lo que revisamos en la parte inferior es el acondicionamiento de la entrada, o sea, todo lo que tiene que ver con el actuador, ¿no? Obviamente, a nivel industrial, como les comentaba, ya está solucionado, ¿sí? Ya digamos que se tienen los actuadores, se tienen los transmisores, tienes los filtros. Los transmisores inclusive son también amplificadores porque del centro de control hacia el campo, ¿sí? Pueden haber kilómetros, ¿no? Digamos que en una refinería, por ejemplo, la sala de control está a un kilómetro, la sala de control del proceso está a un kilómetro, ¿no? Entonces, pues obviamente, o el proceso está a un kilómetro, las tuberías están a kilómetro, entonces para medir los flujos, los caudales, los niveles en esas plantas de proceso, pues obviamente se requieren transmisores, ¿sí? Que hacen el acondicionamiento electrónico para transferir las variables físicas que intervienen en los procesos a los salas de control. Y lo mismo, para llevar las señales de control de las salas de control de procesos hacia el campo, hacia los actuadores que están en campo. Entonces, todo esto es la instrumentación y es fundamental, ¿no? Fundamental en el control de sistemas, en sistemas dinámicos. Obviamente, pues en su planta y proceso, pues tendrán que hacer su respectivo sistema de instrumentación. Obviamente este es muy elaborado, ¿no? Pero básicamente ustedes lo que tienen que hacer es el sistema de acondicionamiento para el actuador y el sistema de acondicionamiento del sensor. Del actuador para que una señal de baja potencia, que es la que entrega el controlador, más o menos digamos, de 0 a 5 voltios DC, o si se quiere bipolar, de menos 5 a 5 voltios DC, se convierta en la energía necesaria para que el sistema trabaje alrededor del punto de operación, ¿sí? Entonces, si va a controlar posición, pues que esa señal varíe entre menos 180 grados, pasando por 0 hasta 180 grados. Si se va a controlar velocidad, que por ejemplo que el sistema trabaje, por ejemplo, entre 500 y 600 revoluciones por minuto. Si se va a controlar nivel, bueno, digamos que el sistema, por ejemplo, si el sistema tiene 1 metro de nivel, pues que trabaje, por ejemplo, entre 50 y 60 centímetros, ¿sí? Como les decía, el rango de operación de los sistemas no es amplio porque los modelos que se obtienen son diferentes porque los sistemas son no lineales, ¿sí? Entonces, la idea es que el sistema de instrumentación, la instrumentación sea lineal alrededor del punto de operación. Que si se va a controlar, por ejemplo, si se va a controlar
por ejemplo, presión. Entonces, normalmente la presión está entre 3 o 15 PSI, o si quieren trabajarlo en bares, también puede ser en bares, pero realmente no se trabaja entre 3 y 15 PSI, puede ser que el punto de operación sea alrededor de 4 PSI, ¿no? Entonces, la idea es hacer la instrumentación para 4 PSI. O sea, que sea lineal, que sea confiable, que sea precisa, etcétera, ¿no? Si se va a controlar, por ejemplo, si se va a controlar, por ejemplo, temperatura, pues obviamente un sistema puede trabajar entre 0 y 500 grados centígrados, sí, pero realmente va a garantizar la instrumentación alrededor del punto de operación, que alrededor de 200 grados centígrados la instrumentación sea lineal, confiable, precisa, exacta, etcétera. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces si se tiene la instrumentación, entonces ahí ya se hace, se obtiene el modelo y pues, se hace lo que se plantea en el curso, ¿no? Si tiene sistema instrumentado, pues aquí ya se tiene una función de transferencia que relaciona la entrada. Bueno, ¿la entrada qué es? La entrada es una temperatura de entrada y aquí la salida es una temperatura de salida, ¿no? Ya se tiene la función de transferencia. Entonces, a partir de ahí se hace el diseño del controlador. Entonces, obviamente, el controlador, ¿qué hace? Obtiene la señal del error, que es el set point o la referencia, menos la variable del proceso, ¿sí? La variable que se mide el sensor, y a partir de ahí, con esa señal de error, se diseña el controlador. Entonces, esto es pues, la ecuación de un controlador digital, que es lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Bien, entonces, acá voy a hacer énfasis en la obtención de modelo mediante identificación. El modelado, ustedes ya vieron todo un curso de modelado, ¿no? Pero entonces, si el reactor ya está instrumentado, ¿no? Entonces el operario en el lazo de control, ¿cómo obtiene la función de transferencia? Pues ya sabe que está instrumentado con una señal de 420 miliamperios para el sensor y una señal de 420 miliamperios para la actuación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el operario? Pues el operario lo que hace es aquí aplicar un escalón al sistema alrededor del punto de operación. Entonces recuerden, digamos que aquí el punto de operación son 145 grados centígrados, ¿sí? Y aquí, entonces, para 104 grados, 145 grados centígrados, se necesita una señal de 14.8 miliamperios, ¿no? El protocolo de 20 miliamperios, ¿cierto? Entonces, aquí el punto de operación sería 14.8 miliamperios, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se aplica un escalón. Entonces, por ejemplo, se le aplican de 12 miliamperios a 16 miliamperios, ¿sí? O puede ser un voltaje, ¿no? Puede ser un voltaje. Puede ser un voltaje digamos, de 2 voltios a 4 voltios, no sé. Bueno, ¿sí? Entonces, si ya se conoce la naturaleza del sistema, ¿sí? Por identificación y el sistema instrumentado, entonces el operario, esto lo se hace a nivel industrial, aplica el escalón. Entonces, ¿qué hace? Que se quiere trabajar a 145 grados centígrados, ¿cierto? Y en 145 grados centígrados se le debe aplicar 14.8 miliamperios. Bien, entonces, ¿qué se hace? Pues el sistema, como está instrumentado, se le aplica un escalón alrededor de ese punto de operación Q. Entonces, ¿qué se le hace? Se le aplica una corriente de 12 miliamperios, ¿sí? Y que trabaje el sistema en régimen permanente, o sea, que esté estable en ese punto de operación. Y en un tiempo arbitrario se le aplican los 16 miliamperios, ¿sí? De tal manera que muy posiblemente, pues aquí lo que se va a observar en la temperatura, ¿sí? Si se tiene la posibilidad de visualizar, es que muy posiblemente la temperatura va a pasar de 120 grados centígrados. Aquí estaría el punto de operación cuando se le aplica su 4.8 miliamperios, va a estar pasando por los 145 grados centígrados y posiblemente aquí va a llegar a 160 grados centígrados, ¿sí? Obviamente, esta temperatura se traduce, ¿no? Se traduce, ¿sí? Se traduce a través del sensor, el conversor, corriente voltaje y se devuelve esa lectura en forma proporcional aquí al operario, ¿no? Entonces, digamos que aquí según nuestro está 11.2 en el punto de operación. Entonces acá muy y por acá digamos miliamperios y por acá por ejemplo a 12 miliamperios, ¿no? Entonces esta señal que vemos acá, que es la que se devuelve a través del sensor al sistema, pues es una señal que tiene que ser proporcional a la lectura de la temperatura, ¿no? Y así es como se hace
hace la identificación del sistema. Hay unos componentes interconectados, pero no se sabe su modelo. Simplemente se sabe, bueno, cómo está instrumentado, en qué punto de operación va a trabajar. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica un estímulo alrededor del punto de operación donde se va a controlar. ¿Sí? Si quiere controlar 145 grados centígrados, entonces se le aplica un escalón, de tal manera que pase de 120 a 160 grados centígrados. Se ve en forma simultánea a través de aquí de la pantalla de visualización el estímulo y la salida, y a partir de la revisión del estímulo y de salida se obtiene la función de transferencia. ¿Sí? Gracias a qué? A la instrumentación. Entonces, por ejemplo, bueno, esto realmente pues no puede ser concentración, digamos que acá es temperatura. Bueno, entonces, muy posiblemente este es el escalón de entrada. Bueno, esto puede aplicar para el caso que ya vimos, ¿no? Digamos que acá se entrega en una apertura de la válvula, pues puede ser una apertura de la válvula, pero digamos que es un escalón de, de, de 12 miliamperios a 14 miliamperios, ¿no? O sea, aquí son 12 miliamperios, es decir, que son 14 miliamperios. Y eso muy posiblemente va a ser proporcional a una apertura de la válvula, por ejemplo, del 50%, digamos, al 100%, digamos, al 70%, ¿no? Entonces, a lo que es importante es saber aquí el tiempo en el cual se provoca el estímulo. Y acá en forma simultánea se ve la salida. Entonces, digamos que acá es la temperatura, pero digamos que la temperatura ya pasó de 120 grados centígrados hasta 160 grados centígrados, ¿no? Y aquí, obviamente, miden los parámetros del sistema. Si conocemos la dinámica del sistema, el valor final, entonces más o menos se mide el 63% del valor final y el tau. O si se conoce el momento en que empezó a responder y el tiempo aquí en el cual se estabilizó, pues se tiene el tiempo de establecimiento. Si se sabe el valor de la ganancia, del estímulo de entrada y la proporcionalidad en la respuesta a la salida de las ganancias, pues se tiene la ganancia. Y fácilmente uno modelo eh, sobre todo por eso es lo que se hace en identificación de sistemas. Todo el sistema es una caja negra, se le aplica un estímulo alrededor del punto de operación, se obtiene su respuesta a la salida, se calculan las ganancias estáticas, se calcula el tau, se calcula el tiempo de retardo de transporte y a partir de ahí se tiene un modelo muy aproximado al comportamiento del sistema alrededor del punto de operación. Esto es lo que se hace a nivel industrial, en la práctica, ¿no? Si la dinámica fue de segundo orden, entonces hay que medir el tiempo pico, hay que medir el tiempo de establecimiento, hay que medir la ganancia estática y ahí se tiene la función de transferencia de segundo orden. Si el sistema es integral, entonces si el sistema es de o sea, se le aplica un estímulo escalón y la salida, entonces la salida es una rampa, pues entonces quiere decir que ese sistema tiene un polo en S igual a cero, ¿no? Tiene una acción integral y bueno, hay muchas formas de establecer cuáles son los tiempos de respuesta de esos sistemas, ¿no? Entonces, esa es la forma de identificar los sistemas, ¿no? Y obviamente la identificación del sistema permite dar observaciones acerca del sistema, ¿no? Bueno, digamos que aplicado al ejemplo que vimos anteriormente, un aumento en la apertura de válvula aumenta, bueno, en este caso, la temperatura, ¿sí? Si hay ganancia del proceso es positivo, ¿sí? O sea, porque la relación es directamente proporcional, ¿no? Porque hay procesos en los cuales la relación es inversa, ¿no? ¿Sí? Puede ser que a mayor, podría ser, ¿no? A mayor apertura de la válvula, menos temperatura. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Entonces, pero en este caso, a mayor apertura de la válvula, más flujo de vapor y más temperatura. La ganancia del proceso es positiva. El tiempo en estado estacionario es de 25 minutos, o sea que el sistema, por ejemplo, se estabiliza alrededor de 25 minutos. Bueno, observen que acá el estímulo se aplicó más o menos en los 5 minutos, ¿sí? Y más o menos en los 30 se estabilizó. ¿Sí? Bueno, realmente, pues de 5 a 30 y 25 minutos, pero realmente cuando empezó a crecer es acá, ¿no? Entonces, más o menos de 10 a 30 se puede decir que el tiempo de establecimiento es 20 minutos, ¿sí?
Es decir, que aproximadamente el tau es igual a 4 minutos, ¿no? Esto habría que llevarlo a segundos, ¿no? Para obtener la función de transferencia, ¿sí? El tiempo muerto es de aproximadamente 6 minutos. Bueno, ya con detalle, pues el tiempo muerto, ¿qué es? El tiempo L, ¿no? Entonces, desde el momento que se le aplica el estímulo, entonces digamos que aquí fue en 4 minutos, a los 10 minutos que empezó a crecer para la transferencia de calor, fue de 6 minutos. Entonces ya se tiene el valor de L, ¿no? Aquí se tiene el tiempo de establecimiento, con el tiempo de establecimiento el valor del tau, y con el retardo de transporte, pues el valor de L. El proceso es estable y sobreamortiguado de primer orden, ¿sí? ¿Por qué es estable? Porque la entrada es acotada y la salida es acotada. ¿Es sobreamortiguado? Sí, o sea que tiene un comportamiento equivalente de primer orden. No tiene sobrepicos, ¿sí? No sería subamortiguado. La medida tiene ruido, pues sí, esto es lo que sucede a nivel industrial, va a haber ruido, ¿no? Va a haber ruido en las mediciones, entonces digamos que se puede eliminar, digamos que compensar ese ruido con filtros. O si se hace, se puede hacer también filtrado digital, ¿no? Si se trabaja todo en un formato discreto, o sea, en una plataforma digital, se puede hacer un promediador y fácilmente se filtran los ruidos. Bueno, entonces eso es lo que se hace en la identificación del sistema. Una vez se tiene el sistema instrumentado, se tiene bien trabajando alrededor del punto de operación, se hace la curva de reacción, aplica estímulo conocido alrededor del punto de operación, observa la respuesta del sistema alrededor del punto de operación, se obtiene la curva de reacción y se obtienen las funciones de transferencia. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer la introducción a lo que es, el diseño de compensadores, ¿no? Haciendo pues contextualización con lo que es la historia de los sistemas de control. Digamos que los sistemas de control se categorizan en, bueno, dos grandes categorías: los controladores eh, eh, clásicos y modernos, y los controladores inteligentes, ¿no? ¿Cuáles son los controladores clásicos? Estos son los controladores clásicos, los que son CISO, de una o monovariables, una entrada, una salida. Los controladores clásicos se caracterizan porque se pueden tener estrategias de diseño en el dominio frecuencial y en el dominio temporal, ¿no? Y estos son los controladores clásicos, monovariables. Los controladores modernos que se asocian a los sistemas multivariables, que su diseño se hace en control en espacio de estados, ¿no? Y a partir de esos controladores modernos se tienen los controladores avanzados, el control robusto, predictivo, adaptable, etcétera. Y bueno, y están los controladores inteligentes, que en el curso pues no los vamos a revisar. Estos son los que vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar controles clásicos y controladores modernos. Ahora, pues, nos vamos a enfocar al diseño de controladores clásicos diseñados en el dominio de la frecuencia, o sea, lo que se denominan compensadores. ¿Cómo se diseñan los compensadores? Pues a través de dos métodos, generalmente. Los métodos del lugar de las raíces, ¿sí? Y el método, pues, en el dominio de la frecuencia. Como les decía, pues este no lo vamos a ver por tiempo, el del lugar de las raíces, pero ustedes lo pueden consultar, hay mucha información sobre ello, pero sí nos vamos a enfocar al diseño de compensadores utilizando el método frecuencial, ¿sí? O de análisis frecuencial. Más adelante revisaremos los controladores temporales y terminaremos el curso con los controladores multivariables, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar hacia los compensadores en el dominio frecuencial. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del diseño de estos compensadores? El objetivo del diseño de estos compensadores es obtener una función del controlador o del compensador. Y esa función de ese compensador, pues se va a sintetizar en forma analógica o en forma digital, ¿sí? Entonces el objetivo de diseño es obtener una función de un compensador, ¿sí? Mediante un método sistemático de diseño, ¿sí? Que se va a realizar en el dominio de la frecuencia, basado en el conocimiento de la planta y la definición de las especificaciones deseadas de ese sistema. Entonces, digamos que para poder diseñar el compensador, como es esto se me olvidó decirlo acá, todos estos controladores parten de la función de transferencia, ¿sí? Nosotros no podemos diseñar compensadores en el tiempo, en la frecuencia, ni en el espacio de estado si no se tiene la función de transferencia.
es fundamental conocer la función de transferencia. Obviamente, si se diseñan controladores inteligentes, no es necesaria la función de transferencia, pero para controladores clásicos y modernos se requiere la función de transferencia, ¿no? Entonces, el objetivo de diseño es obtener esta función del controlador basados en que se conoce la función de transferencia del sistema y obviamente que está instrumentado, ¿sí? Porque acá se tiene la dinámica del sistema, ¿no? Y mediante un método sistemático que lo vamos a ver en el dominio de la frecuencia y las especificaciones deseadas, pues vamos a tener este modelo que se va a implementar en forma analógica y digital. Entonces, el objetivo es, a partir de especificaciones y función de transferencia, diseñar un sistema electrónico. Y el sistema electrónico se va a montar en una arquitectura realimentada, ¿sí? Entonces, es el objetivo de control, ese compensador. Bueno, que independientemente si es análogo digital, pues que se realimente y garantice que el sistema, al ser realimentado, cumpla con las especificaciones deseadas. Entonces, digamos que, pues, ¿qué es un compensador o un controlador electrónico? Pues es un elemento cuyo comportamiento de transmisión se selecciona para influenciar el comportamiento dinámico y estático de un sistema a lazo cerrado. O sea, se coloca siempre realimentado, ¿no? Ahí se coloca el controlador. Pues nosotros ya diseñamos un controlador basado en ganancia, ¿no? En estabilidad. Un controlador proporcional se coloca ahí, ¿no? Ahí también se coloca el compensador. Y a nivel industrial hay muchas arquitecturas. Están los controladores analógicos y están los controladores digitales. Entonces, inicialmente, pues, estos son controladores analógicos. Bueno, digamos que no se observa, pero aquí en la parte trasera están los bordes de conexión donde se coloca, donde se coloca la variable del proceso, PV, variable del proceso, process variable, que es la que viene del sensor, ¿cierto? Y aquí esta es la que llega y la que entrega, que es la señal de control, ¿no? Control, variable de control, ¿no? Y aquí, como es un controlador analógico, entonces a través de esta perillita, ¿sí?, se define el set point. Set point, ¿no? Entonces, internamente aquí, ¿qué van a ver? Amplificadores operacionales, ¿sí? En arquitecturas proporcionales, proporcional integral diferencial, digamos que en general puede ser un PID, que lo que hacen es recibir la señal del error, que es igual si se utilizan en la industria todavía, ¿no? Y a nivel digital, pues ya son pues, controladores que ya son programables, que son con funciones acá. En la parte trasera también tienen la variable del proceso, ¿sí?, que es la que llega del sensor, y también entregan la señal de control que va a la planta, ¿sí? Y aquí pues ya no mediante perillas, sino mediante funciones se hacen la configuración de las ganancias, ¿no? Y acá pues ya se visualizan la variable del proceso, que es por ejemplo 3200, digamos que aquí son grados Fahrenheit, y acá el set point está en 3200 grados Fahrenheit, quiere decir que el error es igual a cero, ¿sí? Es decir, que la señal de control que está entregando la energía necesaria para que el sistema funcione en forma apropiada, ¿no? El objetivo de sistemas de control alimentado es que el error sea cero. ¿Y cuando el error es cero? Cuando la variable de proceso es medida es igual al set point. Entonces son dos arquitecturas. Y en el curso, pues obviamente, aquí vamos a diseñar controladores analógicos, bueno, inicialmente compensadores en la frecuencia, y lo vamos a discretizar. Aquí los controladores digitales, pues todo se guarda en un microcontrolador o en una plataforma digital. Entonces acá ya tienen un procesador y pueden manipular los periféricos para visualizar, para trabajar con todas las variables, pero en formato digital, ¿no? Entonces el objetivo de diseñar compensadores, ¿qué es? Obtener una función de transferencia de un controlador que se va a implementar en forma electrónica sobre una estructura a lazo cerrado y que va a ser de naturaleza análoga o va a ser de naturaleza digital, ¿sí? Bueno. Entonces, para diseñar controladores, compensadores en clásicos en el dominio de la frecuencia, ¿qué se necesita? Bueno, partiendo del hecho que el sistema está instrumentado,
se tiene su función de transferencia y después de tener la función de transferencia se hace el análisis. ¿El análisis en qué? De estabilidad, de respuesta transitoria, o sea, en la frecuencia, y de error en estado estacionario, que es lo que ya revisamos anteriormente, ¿no? Obviamente ese análisis es del sistema a lazo abierto, ¿sí? El sistema sin control. Entonces, una vez se tenga el sistema instrumentado, se obtenga su función de transferencia por modelación o por identificación, se hace el análisis. Entonces se establece, bueno, ¿será que el sistema es estable o inestable? ¿Será que es cómo es su respuesta en frecuencia? O sea, desde el punto de vista de transitorio en la frecuencia, pues se revisa pues cómo es su ancho de banda, cómo es su margen de fase, cómo es su margen de ganancia. Y también se establece el tipo de sistema, ¿no? Y sabiendo el tipo de sistema, pues se sabe, bueno, qué error en estado estacionario va a tener. Si es de tipo 1, si es de tipo 0, si es de tipo 2, entonces para saber qué referencias puede llegar a seguir, ¿no? Y a partir de ahí ese análisis, pues se definen las especificaciones. Las especificaciones parten del análisis. Y observen que las especificaciones son las mismas consideraciones que se tienen en el análisis, pero obviamente son especificaciones en el dominio de la frecuencia. Entonces, es importante garantizar que como especificaciones, por ejemplo, que el sistema cuando sea controlado, ¿sí? Lo que se va a proyectar cuando se diseña el controlador, cuando el sistema esté controlado, ¿qué se busca? ¿Que el sistema sea estable o sea inestable? Bueno, pues obviamente el objetivo de controlar el sistema es que sea estable, ¿no? No se va a diseñar un controlador para que sea inestable. Entonces, pero obviamente, ¿cómo se garantiza esa estabilidad? En el dominio de la frecuencia. Bueno, pues revisando sus diagramas de Bode, ¿sí? Que ya lo revisamos en clases pasadas, medir el margen de ganancia, medir el margen de fase y garantizar que sean mayores que cero, ¿no? ¿Sí? Para que el sistema sea estable, pero a lazo cerrado, ¿no? Entonces, aquí las explicaciones que el sistema sea estable a lazo cerrado. ¿Y cómo se verifica en el dominio de frecuencia? Garantizando que al realimentar el sistema con el compensador, su margen de ganancia sea positivo y su margen de ganancia sea positivo. Bueno, segundo, ¿qué especificaciones se pueden llegar a tener? Dinámicas deseadas. Entonces, muy posiblemente se requiera que anchos de banda deseados. ¿Qué es ancho de banda? El inverso del tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, mientras un sistema tenga mayor ancho de banda, quiere decir que responde a frecuencias más grandes o a estímulos de frecuencias más grandes, ¿sí? Y si lo contrastamos con las especificaciones en el tiempo, obviamente siempre va a haber una relación inversamente proporcional entre frecuencia, ¿cierto? La frecuencia es el inverso del tiempo, pues obviamente el ancho de banda va a ser el inverso, podríamos decir, que el tiempo de establecimiento de un sistema. Entonces, a pesar de que son especificaciones, el dominio de frecuencia tienen su relación con el tiempo, ¿no? Entonces, si un sistema, desde el punto de vista dinámico, quiere que desde el punto de vista dinámico frecuencial, se quiere que tenga un ancho de banda más grande, quiere decir que se quiere que el sistema responda a frecuencias más altas. Y por la relación inversa que hay entre tiempo y frecuencia, significa que se quiere que el sistema sea más rápido o que se estabilice más rápido, ¿no? Desde el punto de vista dinámico, el margen de fase es muy importante porque el margen de fase define la dinámica del sistema. El margen de fase en el dominio frecuencial está directamente relacionado con el amortiguamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, obviamente, el margen de fase no puede ser negativo porque si no el sistema es inestable. El margen de fase tiene que ser positivo, pero el valor del margen de fase, ¿sí? Implica o permite establecer si se quiere que el sistema sea sobreamortiguado o subamortiguado, o que tenga un comportamiento dinámico parecido a un sistema de primer orden o un comportamiento dinámico parecido a un sistema de segundo orden. Entonces, cuando se hacen diseños de compensadores en dominio de frecuencia, es fundamental la definición del margen de fase. Normalmente márgenes de fases deseados son 45 grados, 60 grados, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que se busca que el sistema sea subamortiguado, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo se sabe que eso es subamortiguado? Porque hay una relación, así como hay la relación del ancho de banda y del tiempo de establecimiento, que relaciona frecuencia con tiempo. El margen de fase tiene una relación entre las explicaciones de la frecuencia con respecto al tiempo. ¿Y cuál es esa relación?
que el margen de fase, obviamente que sea en grados, es aproximadamente igual a 100 zeta en un sistema de segundo orden. ¿Qué es zeta? El factor de amortiguamiento. Es decir, que si se tiene un margen de fase deseado de 60 grados, quiere decir que en el dominio temporal se requiere una dinámica de 0.6 de factor de amortiguamiento. O sea, pues la estabilidad, teniendo en cuenta dominio frecuencial, medición de margen de ganancia y margen de fase. Que el sistema sea estable al cerrado, pues implica analizar los diagramas de Bode y ver que el margen de ganancia y el margen de fase sean mayores que cero. Las dinámicas deseadas, entonces ya de qué tan rápido que se quiere que el sistema responda. Entonces, más ancho de banda, más rápido responde. Tiempos de establecimiento más pequeños. Y margen de fase, ¿qué significa? La dinámica, que si el sistema sea subamortiguado o sobreamortiguado. Si el margen de fase es de 60 grados, pues ya se sabe que se quiere que el sistema sea subamortiguado. Si el margen de fase, digamos, se quiere que sea de 100 grados, pues que el sistema sea sobreamortiguado, o sea, que su respuesta dinámica a lazo cerrado tenga un comportamiento sobreamortiguado o equivalente a un sistema de primer orden, ¿no? Entonces, estas son lo que se llaman características estáticas. Y lo que tiene que ver con errores estacionarios se conocen como las características dinámicas, es ancho de banda y margen de fase. Y las características estáticas son lo que tiene que ver con error en estado estacionario. Entonces, pues obviamente si tiene la función de transferencia del sistema a lazo abierto, se sabe el tipo de sistema. Si se sabe el tipo de sistema, pues obviamente al realimentarse se sabe ¿qué se quiere que siga? Si se quiere que se sigan escalones, si se quiere que se sigan rampas, ¿sí? Si van a ser sistemas de regulación, pues quiere decir que siguen escalones. Si van a ser sistemas de seguimiento lineal, rampas. Si quieren seguirse seguimiento de referencias no lineales, proporcionales, pues parábolas, ¿no? Y esas son las características estáticas de operación, ¿no? Entonces, cuando se diseñan los compensadores en los enunciados de los sistemas de control, o en las especificaciones que dan los expertos, hay que traducir eso a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se tiene un proceso químico, pues el experto le dirá, pues obviamente, si ellos interpretan que el sistema que se mantenga constante en un margen de valores específicos, ¿sí? Pues eso ya implica que obviamente que se busca que el sistema sea estable a la cerrado, ¿no? Si ya dicen no, que se quiere que el sistema responda en tanto tiempo, pues entonces eso hay que traducirlo a anchos de banda. Si ellos establecen que quieren un sistema subamortiguado o un sistema subamortiguado, pues esas especificaciones hay que traducirlas en un margen de fase. Si ellos definen que, bueno, que hay que seguir una curva de temperatura, lineal, o si se quiere mantener la temperatura constante en el sistema, en el reactor o en el sistema químico, bueno, entonces hay que traducirlo, bueno, entonces se quiere un sistema de control de seguimiento o un sistema de control de regulación, ¿sí? Y eso tiene que ver con el error en estado estacionario. Entonces, todas las especificaciones que se tengan para diseñar compensadores en dominio de frecuencia hay que traducirlos a la terminología frecuencial. Bueno, y esa terminología frecuencial está en términos de estabilidad, dinámica y estática. Estabilidad, márgenes de fase y ganancia. Dinámica, ancho de banda y margen de fase. Y error en estado estacionario, seguimiento, regulación, tipo de sistemas. Bueno, voy a pasar esto porque, bueno, este es el método de diseño de compensadores por ubicación de polos, de raíces. Entonces, digamos que si tiene un sistema dinámico y se realimenta ante un controlador el cual va a tener polos, entonces lo que va a suceder es que el lugar de las raíces va a cambiar, ¿no? Y dependiendo de dónde se ubiquen los polos, pues los lugares de raíces van cambiando y en ese sentido van a cambiar las condiciones del margen de fase, el margen de ganancia, ¿sí? Y también se pueden agregar ceros, ¿sí? Pero entonces voy a pasar esto porque no lo vamos a revisar en el curso. Simplemente lo coloco ahí para que ustedes lo revisen. Lo que ya se acabó el tiempo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en la próxima sesión de clase, pues va a ser ya lo que es la definición y las características de los compensadores en dominio de frecuencia. Compensador en adelanto de fase, compensador en atraso de fase y compensador adelanto atraso de fase. Entonces yo creo que, bueno, en la próxima sesión
vamos a alcanzar a revisar el compensador en el adelanto de fase y muy posiblemente el diseño, ¿sí? El diseño como tal. Pues para que ustedes vayan viendo cómo es esta dinámica de diseño en el dominio de frecuencia y bueno, tener ya instrumentos o herramientas para ir avanzando en el desarrollo de la primera guía del laboratorio, ¿no? Bueno, muchachos, entonces esto es la clase de hoy. Nos vemos entonces el próximo viernes para ya